tenemos mucho de qué hablar todavía, ¿eh? Estaremos hablando de los hongos en los pies, estamos hablando de los hongos en las uñas, dos hongos muy pero muy habituales, y también vamos a contar con la presencia de una bióloga que nos va a traer hongos aquí al piso y nos va a contar cuáles son efectivamente los más graves, los menos graves, cuáles nos afectan y cuáles tardan más en curarse, y estos tratamientos que se hacen eternos. Pero bueno, habrá tiempo para desarrollar todo eso porque ahora llegan las consultas a través del mail y está nuestro consultorio virtual y también a través del Facebook, y Taco está para responder. Te escuchamos. Bien, nos escribe Carlos. Bueno, querido país, me olvidé los anteojos ahí en la mesa. Ustedes no digan nada. No, está bien, yo me los arreglo. Ustedes cuídenme, ustedes que me están viendo. A ver. Carlos, de 47 años, dice que hace más de 3 años que está con dolores musculares, dolores en el cuerpo. Y bueno, realmente el pobre Carlos va al médico, ha ido a 2 clínicos, a 3 traumatólogos y le dicen, no le des importancia, ya se te va a quitar, no te preocupes, anda al psicólogo. Bueno, toma ibuprofeno, perfecto. Y Carlos sigue con dolores. Claro. Cuando vio el programa que hicimos nosotros sobre fibromialgia, dijo que los puntos donde nosotros dijimos que podía llegar a dar adelante o atrás, que son puntualmente los puntos que a él le duelen. Entonces nos pregunta, y aquí está el problema de los anteojos, si la fibromialgia puede alterar los resultados de los análisis de sangre. No, ese es el problema, Carlos. La fibromialgia te da todos los resultados bien. No podés hacer ningún hallazgo por sangre. Entonces, sí son esos puntos que nosotros te mostramos los que, si realmente te duelen, se hace el diagnóstico real y se pone el tratamiento indicado. ¿A quién tenés que ver? A un reumatólogo especializado en fibromialgia. Es eso, Carlitos, no te preocupes. Bueno, una respuesta, entre buscar y no encontrar y uno sentirse de igual manera, realmente sabemos que es muy, pero muy frustrante, así que esto puede ser como el camino inicial para llegar finalmente al diagnóstico que corresponda. Estamos hablando de los hongos y obviamente un capítulo muy, pero muy importante tiene que ver con la micosis en términos generales en nuestro cuerpo, pero también en el sector vaginal, que afecta muchísimo, y esto se da también y se contagia a través de la transmisión sexual. Entonces, el doctor Miguel Tili, que es ginecólogo y obstetra del Hospital Eva Perón, nos cuenta y nos da todos los detalles. Generalmente esta micosis se debe a un hongo que se llama Candida albicans, es la más frecuente. Cerca de un 85 o 90% de todas las micosis genitales se deben a esta especie de cándida. Pero con el advenimiento de la infección por HIV estamos viendo más casos de infecciones por cepas que se llaman no albicans, que muchas veces son más rebeldes al tratamiento, más difíciles de tratar. En general, esta infección las padecen las mujeres, porque hay un grupo de mujeres que puedan portar este hongo en su vagina durante toda su vida y no desarrollar ningún tipo, digamos, de manifestación. Pero el 75% de las mujeres en algún momento de su vida van a tener por lo menos un episodio. En general la gente lo asocia como una infección de transmisión sexual, y eso hay que, digamos, desmitificar, porque en general el hongo está presente en la vagina. La mujer suele padecer el episodio y cuando tiene relaciones sexuales el varón puede o no tener, manifestaciones por el hongo. Este pasaje, que se llama colonización a infección, se ve favorecido por diversas circunstancias. Por ejemplo, el uso de antibióticos. Es muy común tomar antibióticos de amplio espectro y que la mujer a los pocos días padezca una candidiasis. En algunos casos, con uso de anticonceptivos de altas dosis también puede suceder. Se ha visto en mujeres diabéticas cuando están descontroladas con su glucemia también. El uso de corticoides que inmunosuprime a las pacientes. En pacientes HIV positiva, el estado de inmunosupresión importante puede, favorecer la candidiasis recurrente. En general, los tratamientos que se disponen es, por un lado, para tratar los episodios, y otro tratamiento es para evitar la recurrencia, un tratamiento preventivo. La higiene genital tendría que ser externa, no utilizar, un lavado vaginal interno, ya sea con bidet o con peras de irrigación o cualquier tipo, de instrumentos que se utilizan para higienizarse por dentro. Entonces, la higiene tendría que ser externa, de adelante para atrás. Las mujeres que están sometidas a mucha carga de estrés, porque están, trabajando como profesionales en cargos importantes y con mucha carga de estrés, es más frecuente que suceda la candidiasis recurrente. Entonces, en algunos casos tenemos que recurrir a la psicoterapia
como medida, digamos, preventiva para evitar nuevos episodios. Entonces las medidas de higiene son importantes, ver el tema de prácticas sexuales también, la consulta periódica con los profesionales y bueno, si uno ingiere antibióticos, está con corticoides, bueno, hay que comentarle al médico porque puede ser que en cualquier momento aparezca un episodio, ¿no? Bueno, había quedado dos temas pendientes que son muy importantes porque tienen que ver con la cotidianeidad, que son los hongos en las uñas y los hongos en los pies. Taco, brevemente les podemos dar... Sí. Onicomicosis, hongos en las uñas. Sí. ¿Cómo empezamos a ver nosotros la onicomicosis? Empieza generalmente por la parte externa de las uñas y nosotros podemos ver que la parte de la uña empieza a ponerse blanca y que va desapareciendo la parte ungueal, o sea, la parte rojita que tenemos debajo y en la parte blanca empieza a... Como se la está comiendo. Se la va comiendo. Cuando cortamos la uña vemos que cada vez va la uña interiorizándose cada vez más para adentro. Ahí la vamos perdiendo. Sí. Ahí lo vamos viendo. Bueno, esa era la segunda parte que es la que crece aquí. Ahí en desde la matriz, ¿no? Entonces, esas son las más difíciles todavía El tratamiento es minucioso. El tratamiento tiene que ser diario, así, responsable. No puedes hacer un día sí, 2 días no, porque lo que vas haciendo es que tenés que esperar a que crezca la uña completa. Claro. Con los tratamientos. ¿Con qué? Fundamentalmente. Tarda un año, crecer una uña de manera completa. Con pomadas o con lacas. ¿Dónde se hace muy largo? En los dedos de los pies. ¿Dónde? El dedo gordo. Muy largo. ¿Y qué es más habitual en el dedo gordo, no, Taco? Sí, es más habitual en los pies. A veces son, tan resistentes que también hay que completar con vía oral. Claro. Es decir, hay que atacarlos por todos lados con antimicóticos vía orales, que sí sepan que todo lo que es medicación oral siempre tiene que ser manejado por un profesional porque puede tener algunos efectos adversos que hay que controlar. Perfecto. Ahí está. Hagamos una referencia también a los hongos de los pies rápidamente porque son clave y afectan a una gran cantidad de población. Hongos en los pies o científicamente hongos en las patas. Sí. ¿Quién tiene hongos en las patas? ¿Quién? Sí. Los chicos, nuestros hijos, todos tuvieron hongos en las patas, todos tuvimos hongos en las patas. Bien, entonces el hongo en las patas también es un tipo de tiña y ¿qué es lo que hace? Bueno, da primero mal olor. Sí. El olor a pata. Ese sería el primer síntoma a tener en cuenta. Tener en cuenta. Segundo, bueno, los chicos si sudan mucho, porque normalmente los chicos están todo el tiempo corriendo, entonces sudan mucho y evidentemente esto es un lugar propenso para que empiecen a formarse los hongos. ¿Cuál es el problema de los hongos de los pies? Lo que se llama el pie de atleta. ¿Qué es? Bueno, todas las, cuando estábamos hablando en el primer bloque, todo lo que aparecía ahí, digamos, eso es el que no fue nunca esperó muchísimo tiempo para ir a atenderse. Que sirva... ¿Qué pasa, Taco? Claro, por eso lo mostramos y es tan crudo por ahí, pero mucha gente llega a esa instancia. Tomar conciencia de ir mucho antes. Obvio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se rompe, se raja, y entonces al rajarse puede haber 2 problemas. Uno, el hongo en sí, y otro, las bacterias que van entrando y produce una infección. Muy bien, ¿eh? Muy bien, doctora. Una infección mayor, o sea, mucho más grave. Una linfangitis, empezando por una linfangitis, que es sube por el pie, hay una culebrita colorada y con fiebre se pone caliente, y entonces ahí sí, ya son los tratamientos del pie de atleta son en general con estos talcos especiales o hay que tomar pomadas. El talco preventivo. Es preventivo. Siempre cuando tienen la disponibilidad de tener hongos en los pies, usemos talcos antimicóticos. Y para el tratamiento, pomadas. Bueno, y cuidarse con el calzado, esto que vos habías hecho referencia al principio. Y sobre todo evitar la humedad, eso es básico, ¿no? Yo insisto mucho, es decir, tienen que ser pies muy secos. Sí, tomarse el trabajo de agarrar la toalla y secar dedo por dedo, cosa que es un chino, pero bueno. Lo que hacen en lugares donde hay hongos con la toalla, empiezan a hacer viento. Sí. Sí. Sí, y de esa manera se secan. Es la costumbre secarse los dedos y después poner las patas así y empezar como los boxeadores. Que secar antes de meterse el calzado. Antes, sí. Y de la media. Bueno, me voy con la doctora Silvia López, que es bióloga y que nos ha traído así como una muestra, ¿no? ¿Cómo le va, Silvia? Buenísima, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hongos que... Aquellos que tienen la posibilidad de vivir en el campo o estar más al aire libre están más acostumbrados a verlos porque crecen naturalmente en el pasto, en los árboles, en fin, en todas partes. Los que son más citadinos, por ahí, se asustan cuando ven un espécimen de este tipo e inclusive puede ser una gran atracción. Ambas cosas. Ambas cosas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo saber si esta gran atracción puede ser peligrosa para nuestra salud?
Bueno, yo respecto a todo lo que se ha hablado hasta el momento, quiero agradecerles porque creo que estoy acá para defender a los hongos. Ah, mira, porque en realidad no sabía, de todo lo que hemos estado hablando es de la parte solamente negativa de los hongos. Tienen muchas, como todos los organismos, ¿no? Pero también hay otras que son muy positivas. Los hongos son, como dijo la doctora, microorganismos, aunque si uno ve esto puede dudar de que sea un microorganismo. Claro, es impresionante. Pero en realidad cuando hablamos de hongos estamos hablando en este caso de solo una parte de lo que es un hongo. Un hongo es una estructura filamentosa y eso sí es microscópico. Por ejemplo, este es una parte de un hongo que crece sobre el suelo. Sí. Si yo buscara debajo del suelo, en la zona de conexión, debajo de ese suelo voy a ver una serie de filamentos, como fibritas blancas, que están formadas por lo que serían los tubos originales que conforman el hongo. Perfecto. Quiere decir que cuando yo veo esto, en realidad debajo del suelo, porque estos son de suelo, hay toda una maraña de el cuerpo del hongo sería este. Y entonces lo que yo quiero rescatar es que además nosotros estamos rodeados, aún en las ciudades, por hongos y por productos generados por los hongos. No nos olvidemos que el pan y el vino, que son las cosas más esenciales de la vida del hombre, son productos generados por los hongos. En realidad las levaduras, que son las que generan el pan y el vino, son los organismos que primero fueron utilizados por el hombre, por los egipcios, en un proceso biotecnológico. Es el primer proceso biotecnológico de la historia, digamos así. Entonces tenemos una gran cantidad de variaciones, por ejemplo, estas se llaman hongos polvera, por algo que se puede ver. ¿Y no son tóxicos? No son tóxicos porque esta es el gran temor, ¿viste? Que siempre te dicen, cuidado, cuidado con el hongo que se produce con la bosta del cebú, porque son los cucumeros, que son alucinógenos y en fin. Son tóxicos, en realidad son tóxicos, se usan con otro criterio. Por eso, pero digo, todos son tóxicos, no todos son tóxicos, nos podemos dar cuenta de acuerdo al color y a la forma, poder identificar cuál es tóxico y cuál no es. Esa es por un lado, yo trabajo en el Departamento de Biodiversidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y esto es un mundo sumamente biodiverso, la variación es infinita. Y por otra parte, nosotros somos un centro de referencia un instituto del CONICET, que hacemos identificación de hongos tóxicos. Y ahí viene otro problema que es bastante complicado en la gente común, que es el consumo de hongos silvestres. Nosotros tenemos muchas veces casos, somos referencia del Hospital Fernández, del Hospital Posadas, de todos los hospitales que tienen una división toxicológica. Entonces el tema es, los médicos ahora, antes se conocía poco, digamos, había poco entrenamiento de los médicos, pero ahora conocen el tema, entonces cuando tienen un caso nos mandan a nosotros los ejemplares para que confirmemos si es tóxico o no. Silvia, y también esto viene de la mano de una gran moda culinaria que se rescata todo aquello natural y silvestre, inclusive uno en las dietéticas o hasta en los propios supermercados, grandes cadenas de supermercados, tenemos una oferta de hongos infinita también. Y la gran pregunta, ¿estos están todos aprobados por quien corresponde estar aprobados? Bueno, ¿o podemos sufrir una intoxicación? No. No. Nosotros lo que decimos pasa que siempre... Silvia es muy amiga de los hongos, por eso que es benévola. No, lo que nosotros decimos siempre es los hongos hay que consumirlos siempre que vengan del supermercado. Perfecto. O de la verdulería o del productor. Porque eso es una especie reconocida como comestible, que está cultivada en determinadas condiciones y eso no va a ser tóxico. Fenómeno. Pero entre los silvestres no sabemos si puede haber una mezcla. Hay gente que, por ejemplo, nosotros no somos micófagos, los argentinos no somos micófagos. En general, cualquiera de estas cosas... que somos aficionados a comer hongos. Los europeos, la gente de origen italiana, alemana, española, tienen mucha costumbre de consumir hongos silvestres. Nosotros lamentablemente tenemos la experiencia de varios casos de gente de origen europeo que siempre iba a consumir los hongos juntados en un mismo lugar, por ejemplo el Parque Pereira, Iraola, cerca de La Plata, y terminaron con casos mortales por consumir un hongo que es tóxico. Porque puede ser muy grave, o sea, es un grado de toxicidad importante. Muy importante. Hay uno en particular, que es Amanita phalloides, que tiene una toxina que produce lo que sería una hepatitis fulminante, digamos así. Produce necrosis de los tejidos del hígado y de los riñones,
la parte médica lo explicará mejor. No, ni hablar, pero es una situación que es muy difícil rescatar al paciente. Es muy difícil rescatarlo. Hace unos años hubo un caso de una señora grande y su nieta que consumieron hongos coleccionados en una quinta de los alrededores de Buenos Aires. La señora falleció y a la chiquita le hicieron un trasplante. Es decir, la situación es muy complicada. Perfecto. Hay otros hongos que producen otros problemas gastrointestinales más leves. Perfecto. Lo que siempre recomendamos es que no hay una regla para decidir que un hongo es comestible o no. No existe el diente de ajo que se pone negro, ni la cucharita de plata que se pone negra, ni los blancos que son buenos y los negros que son malos. Nada de eso sirve. Lo que sí sirve saber es que si viene del supermercado, seguramente sufrió todos los controles que correspondan y no agarrar hongos de donde encontramos, porque pueden ser peligrosos. No, son muy peligrosos. Gracias, Silvia, por haber venido. Un placer. Bueno, vamos a disfrutar la nota con el licenciado Alejandro Resnikov, que se acercó al domicilio de Elo, una señora mayor que realiza sus actividades habituales en su casa y que tenía de alguna u otra manera ciertos dolores que ella suponía que por ahí tenían que ver con estas actividades. A ver qué pasó. Estamos en la casa de Elo, que tiene 82 años, y vamos a acompañarla en algunas actividades de la vida diaria para ver cómo maneja su cuerpo. Seguramente usted en casa se va a ver reflejada y nos va a ayudar a cuidar más la espalda. Por favor, Elo, ¿vamos a baldear un poquitito? Como verán, un balde lleno de agua, bastante pesado, lo cual implica que tenga que hacer mucha fuerza, agacharse hacia adelante, lo cual tampoco es bueno para la espalda, agarrar el secador. Si lo agarramos tan desde abajo, seguramente la espalda va a estar tan flexionada que la va a cargar en esta zona y puede ocasionar dolor. ¿Cómo podemos corregir esto? Con dos cositas muy simples. Agarrar el secador un poquitito más desde la punta, más desde ahí. Usted pararse más derechita y caminar acompañando al secador, no inclinándose tanto. Usted camine a medida que va trayendo el agua. Sigamos haciéndolo de esta forma, a ver. Camino hacia atrás, voy caminando mientras voy llevando el agua. Y ahí la espalda está, principalmente esta zona, en una posición más funcional, donde con el correr de los días, de las horas de trabajo, va a tender a doler menos. La primera medida, quitarle agua al balde para que sea más liviano. Entonces, agachándose bien, doblando las rodillas, justamente para que la zona de la espalda no sufra, ya pesa considerablemente menos, levantamos haciendo fuerza con las piernas. Trate en la medida de lo posible, Elo, míreme, acá, llevar el balde acá adelante, no de costado. Entonces cargue el balde ahí. Eso, y siquiera hasta lo puede agarrar de abajo. Ahí está bien. Vimos como una simple actividad, que es pasar un escurridor en el piso, puede provocar muchos problemas a nivel de la espalda. Y 2 o 3 tips muy simples para corregirlos, la va a ayudar muchísimo a que usted se sienta mejor. Bueno, un amor. Ahora, Ale, ¿qué tenía acá? ¿Una espina o qué tenía? ¿Una flor? Una flor negra, parece. Puesto, pobre. Bueno, la verdad que un genio. Un genio él y ella, ni que hablar, nos sacamos el sombrero. Ojalá, firmo donde sea, para llegar a la edad que tiene Elo con esa vitalidad, porque le vamos a cantar un detalle de la vida de Elo, que es que ella hacía casi todo bien, Hubo muy poco que corregirle, porque la tenía clarísimo. Por algo se llega a esa edad, como se llega, No en vano. Así que lo vamos a tener a Ale circulando por distintos domicilios, justamente tratando de encontrar en estas actividades cotidianas que vos hacés todos los días, dónde está el problema, cómo podemos mejorar nuestra postura y evitar de esta manera el deterioro y estos dolores que nos acompañan y que lamentablemente arruinan notablemente nuestra calidad de vida. Hacemos pausa, estamos de vuelta contestando todos tus mensajes. Ya venimos. Son las primeras horas del día. La ciudad aún descansa, pero hay algunos que aprovechan para hacer de las suyas. ¡Alto! ¡Tengan esto! Por ahora ha sido suficiente, pero volverán antes del anochecer.
Deben saber que el mosquito del dengue vive en su propia casa. Les diré cómo echarlos definitivamente. Hay que vaciar todos los objetos que puedan contener agua, sobre todo los que estén a la intemperie, y cambiar el agua a los floreros y peceras al menos cada 3 días. Esto también ayudará. Y esto. Y recuerda, tú también puedes ser un superhéroe de la salud. ¿Sabías que el Plan Médico Obligatorio de Emergencia es un programa que establece las prestaciones básicas esenciales que deben garantizar las obras sociales del sistema? Ten piedad, no seas así. No le des patadas a Dios. Ten piedad, no seas así. Voy desvaneciendo.